Durante décadas, el público creyó conocer a Victoria Rufo por una imagen casi inamovible. El rostro sereno antes del derrumbe, la mirada húmeda antes de la frase definitiva, la mujer que parecía cargar sobre los hombros todas las injusticias posibles de una telenovela mexicana. En la memoria popular, su nombre quedó unido a madres sacrificadas, esposas traicionadas, mujeres condenadas a resistir y protagonistas que, aún derrotadas, encontraban una forma de levantarse frente a la cámara. Por eso, cuando comenzó a repetirse aquella frase, finalmente admitió lo que todos sospechábamos. Muchos imaginaron un escándalo. Otros pensaron en una ruptura, en una revelación familiar, en una confesión íntima. Pero la verdad, observada con distancia, era menos ruidosa y quizá más importante. Victoria Rufo terminó reconociendo, con su propia trayectoria, que nunca fue solo la actriz que llora. Fue una intérprete que convirtió el melodrama en una disciplina, que entendió mejor que nadie el pacto emocional entre la televisión y el público, y que supo proteger su imagen, incluso cuando la fama intentaba devorarla. La sospecha estaba ahí desde hace años. No se trataba únicamente de su facilidad para conmover, ni de esa capacidad casi automática para instalar una escena en la memoria colectiva. Lo que muchos intuían era que detrás de la aparente fragilidad de sus personajes había una mujer de temple firme, una profesional que no llegó a convertirse en referente por accidente. En una industria que suele consumir rostros con rapidez, Rufo permaneció. En un género muchas veces subestimado, ella sostuvo autoridad. En una pantalla donde las emociones pueden caer fácilmente en el exceso, encontró una fórmula reconocible. Medir el dolor, sostener el silencio, esperar el momento exacto y dejar que la escena respirara. Este reportaje no busca alimentar rumores ni invadir zonas privadas. Propone mirar con atención la construcción pública de una figura que, durante más de 4 décadas, ha representado una forma específica de entender la actuación televisiva en América Latina. Porque quizá el verdadero secreto de Victoria Rufo no era una noticia escondida, sino una evidencia que el público venía sospechando desde hace mucho tiempo. Detrás de cada lágrima había cálculo, oficio, memoria emocional y una voluntad silenciosa de no desaparecer. La televisión mexicana aprendió a contar grandes dolores frente a millones de espectadores. Lo hizo con casas humildes, mansiones llenas de secretos, madres separadas de sus hijos, mujeres injustamente acusadas y amores condenados a esperar. En ese universo, Victoria Rufo no fue simplemente una actriz más. Con el paso de los años, se volvió una especie de medida emocional del melodrama. Cuando aparecía en pantalla, el público sabía que no estaba ante una historia ligera. Algo iba a romperse. Alguien iba a pagar una deuda moral. Una madre, una esposa o una hija tendría que atravesar una prueba casi imposible. Sin embargo, el tiempo también vuelve peligrosas las etiquetas. A fuerza de repetir que una actriz es la reina de las telenovelas, se corre el riesgo de convertirla en una estatua. A fuerza de llamarla la reina del llanto, se olvida que llorar ante una cámara no es solo una reacción física, sino una decisión interpretativa. La lágrima en el melodrama no funciona si llega demasiado pronto. Tampoco si llega demasiado tarde. Debe aparecer cuando el espectador ya ha entendido el golpe, cuando la escena necesita una salida emocional, cuando la palabra deja de alcanzar. Victoria Rufo construyó gran parte de su carrera dentro de ese territorio. Sus personajes solían enfrentar pérdidas, traiciones, separaciones familiares y juicios morales. Pero lo que la distinguió no fue únicamente la cantidad de lágrimas derramadas en pantalla, sino la manera en que organizó el dolor como lenguaje. Sus mejores escenas no descansaban solo en el llanto, sino en el segundo previo, la respiración contenida, la mirada fija, la dignidad con la que una mujer herida se negaba a caer por completo. A los 55 años, entendida esa edad como una etapa simbólica de madurez artística, más que como una cifra exacta del presente. El relato público alrededor de Rufo ya había cambiado. La actriz que muchos recordaban como protagonista joven de historias clásicas, se había convertido en una presencia madura, respetada, capaz de cargar con personajes de madre, mujer abandonada, víctima de injusticia o figura moral de una familia entera. Ese tránsito no fue menor. En la televisión, especialmente para las mujeres, cumplir años puede significar una reducción de espacios. Rufo, en cambio, encontró una forma de permanecer visible sin negar el paso del tiempo. La pregunta entonces no es si Victoria Rufo admitió un secreto espectacular. La pregunta más interesante es otra. ¿Cuándo comprendimos que su verdadero poder no estaba solo en llorar, sino en hacer que millones de personas creyeran en ese llanto?
Para entender el fenómeno Victoria Rufo, hay que mirar primero el escenario que la formó. La telenovela mexicana no nació como un simple entretenimiento de sobremesa. Durante décadas fue un ritual doméstico. Entraba en las casas a una hora fija, reunía a familias enteras, detenía conversaciones y ofrecía algo que iba más allá del argumento, una manera compartida de sentir. En ese espacio, el rostro de una actriz podía convertirse en compañía cotidiana. No era como el cine, donde la aparición queda contenida en una sala oscura y termina al encenderse las luces. La telenovela entraba todos los días. El espectador veía crecer una herida escena tras escena, capítulo tras capítulo. Por eso, las protagonistas no solo debían actuar bien, debían sostener una relación de confianza con la audiencia. Tenían que convencer un lunes, resistir un miércoles y volver a conmover un viernes. Victoria Rufo apareció y se consolidó dentro de esa tradición. Su imagen encajaba con un tipo de personaje que la televisión latinoamericana comprendía de inmediato. La mujer de mirada limpia, fuerte sin parecer agresiva, vulnerable sin resultar débil. En sus primeros papeles relevantes, el público encontró una combinación que sería decisiva para su carrera: dulzura visible y resistencia interna. Parecía capaz de sufrir sin perder autoridad. Esa cualidad, difícil de fabricar, se convirtió en uno de sus sellos. Con el tiempo, las historias la colocaron frente a conflictos cada vez más intensos: la joven que debía luchar contra prejuicios, la mujer marcada por la injusticia, la madre que cargaba con el destino de sus hijos, la esposa atrapada entre el amor y la decepción. La televisión reconoció en ella un rostro capaz de expresar dolor moral. No un dolor pasajero, sino ese sufrimiento prolongado que el melodrama transforma en camino de redención. Pero sería injusto reducir su crecimiento a la repetición de una fórmula. La permanencia de Rufo también revela una inteligencia profesional. Muchas actrices pueden tener un éxito fuerte durante algunos años. Pocas logran atravesar generaciones sin quedar atrapadas en una sola etapa. Ella pasó de protagonista juvenil a figura central de melodramas familiares, de símbolo romántico a madre dramática, de rostro de sufrimiento amoroso a referencia de autoridad emocional. Ese desplazamiento exigía la adaptación. En la televisión, adaptarse no siempre significa cambiar de raíz. A veces significa conservar lo esencial y modificar el peso. Rufo mantuvo el tono melodramático, pero sus personajes fueron ganando densidad. La inocencia juvenil dejó paso a mujeres con pasado. La protagonista enamorada se transformó en madre protectora. La mujer que esperaba justicia se convirtió en alguien que exigía reparación. El llanto seguía allí, pero ya no era el mismo llanto. Tenía memoria. La construcción pública de Victoria Rufo también estuvo influida por el tipo de fama que generan las telenovelas. A diferencia de otras celebridades, la actriz de melodrama suele quedar confundida con sus personajes. El público no solo dice, me gusta su actuación. Muchas veces siente que la conoce, que sufrió con ella, que la acompañó durante años. Esa cercanía puede ser poderosa, pero también peligrosa. La audiencia reclama autenticidad incluso cuando está mirando ficción. Rufo entendió ese pacto. Rara vez necesitó construir una imagen pública extravagante para mantenerse en la conversación. Su figura se apoyó más en la continuidad que en la ruptura. No se presentó como una estrella impredecible, sino como una presencia confiable. Esa estabilidad, en una industria marcada por cambios rápidos, terminó funcionando como una forma de capital simbólico. El público podía no saber cuál sería su siguiente personaje, pero intuía el tipo de emoción que ella traería consigo. Ahí comenzó la sospecha, que más tarde se volvería evidente. Victoria Rufo no sobrevivía en la televisión únicamente por nostalgia. Sobrevivía porque dominaba un lenguaje, sabía qué esperaba el melodrama de ella y qué esperaba la audiencia del melodrama. Entendía cuándo sostener una frase, cuándo mirar en silencio, cuándo permitir que el rostro hablara antes que el guión. Ese dominio no suele hacer ruido porque parece natural, pero precisamente allí está el oficio. En una época en la que muchas figuras buscan reinventarse por completo para demostrar vigencia, Rufo eligió otra estrategia: profundizar su territorio. En lugar de huir de la etiqueta, la convirtió en marca. En lugar de negar su relación con el llanto televisivo, permitió que esa asociación se volviera parte de su identidad artística. La clave está en que no quedó reducida a ella. La lágrima fue la puerta de entrada. La permanencia fue la prueba de fondo. Por eso, cuando se habla de lo que todos sospechábamos, el primer indicio aparece en esta etapa. La actriz no era una simple ejecutora de escenas tristes, era una administradora del sentimiento colectivo. Y en la televisión popular,
Administrar el sentimiento puede ser una forma de poder. Toda carrera larga termina enfrentándose a una palabra que intenta resumirla. En el caso de Victoria Rufo, esa palabra fue lágrimas. Para muchos espectadores, su imagen quedó asociada a escenas de sufrimiento intenso, a madres que pierden, a mujeres traicionadas, a protagonistas que reciben una noticia devastadora y aún así continúan de pie. La etiqueta parece sencilla, incluso cariñosa, pero detrás de ella hay una tensión. Cuando un reconocimiento se convierte en una jaula, ser llamada la reina de las lágrimas puede sonar como un homenaje. Implica que el público identifica una habilidad, que reconoce una marca emocional, que espera de esa actriz una intensidad particular, pero también puede reducir una trayectoria compleja a un gesto físico. Llorar, en la imaginación popular, parece algo espontáneo. Se cree que basta con emocionarse. En realidad, dentro de una grabación, el llanto debe repetirse, ajustarse, obedecer marcas, convivir con luces, cámaras, interrupciones, tiempos de producción y exigencias técnicas. El melodrama demanda verdad, pero se fabrica en condiciones artificiales. Una actriz puede estar frente a un equipo completo, rodeada de cables, esperando una indicación, repitiendo una escena desde diferentes ángulos, y aún así debe transmitir la sensación de que el dolor acaba de ocurrir por primera vez. Esa paradoja define el oficio. El espectador necesita creer que la emoción nace en ese instante, aunque detrás haya método, disciplina y control. En ese sentido, Victoria Rufo convirtió el llanto en una herramienta, no en un simple recurso. Sus escenas más recordadas no funcionan solo porque aparezcan lágrimas, sino porque la emoción parece organizada alrededor de una idea moral. Sus personajes lloran cuando la injusticia se vuelve insoportable, cuando el amor falla, cuando la familia se quiebra, cuando la verdad tarda demasiado en llegar. La lágrima no aparece como adorno, aparece como consecuencia. Esa capacidad la volvió especialmente eficaz en historias donde la maternidad ocupa el centro. En varias de sus telenovelas, Rufo encarnó a mujeres cuya identidad dramática estaba ligada a la protección de los hijos, a la defensa de la familia o a la reparación de una pérdida. La madre en el melodrama latinoamericano no es solo un personaje doméstico, es una figura moral, sufre, pero también juzga, perdona, pero no olvida, puede ser humillada, pero su dolor adquiere una autoridad que tarde o temprano obliga a los demás a mirarla. Rufo supo ocupar ese lugar sin convertirlo en una caricatura. Sus madres televisivas podían ser abnegadas, pero no siempre pasivas, podían llorar, pero también confrontar, podían ser víctimas de una injusticia, pero la escena no terminaba necesariamente en derrota. Muchas veces el llanto abría paso a una afirmación de dignidad. Esa mezcla explica por qué su imagen conectó con audiencias tan amplias. En ella, el público encontraba sufrimiento, sí, pero también resistencia. Sin embargo, la repetición de ese tipo de personajes también generó una lectura crítica. Algunos sectores vieron en Rufo la representación de un melodrama tradicional, incluso conservador, donde la mujer carga con el dolor familiar y se sacrifica por otros. Esa observación no debe descartarse. La telenovela ha reproducido durante años modelos de género discutibles, ha glorificado sacrificios extremos y ha convertido el sufrimiento femenino en espectáculo cotidiano. Pero también sería incompleto ignorar que muchas espectadoras encontraron en esas protagonistas una forma de identificación emocional. La fuerza de Victoria Rufo está precisamente en ese cruce. Sus personajes pueden ser leídos como parte de una tradición melodramática clásica, pero también como figuras de aguante, de memoria y de reclamo. No siempre rompen el mundo que las oprime, pero lo enfrentan desde el lugar que la historia les permite. En ese margen, la actriz construye matices. Una mirada puede sugerir rabia contenida. Un silencio puede pesar más que una escena de gritos. Una frase dicha con calma puede tener más fuerza que una explosión. La etiqueta de Reina de las Lágrimas también revela algo sobre el público. La audiencia no solo quería verla sufrir, quería verla sobrevivir. El llanto de Rufo resultaba eficaz porque prometía una reparación futura. En el melodrama, llorar no significa rendirse. Significa que la herida ha sido reconocida y que, a partir de ese reconocimiento, la historia deberá moverse hacia algún tipo de justicia. Ese pacto explica por qué sus personajes podían provocar tanta lealtad. A los 55 años, cuando muchas actrices enfrentan preguntas injustas sobre la edad, la vigencia o el tipo de personajes que aún pueden interpretar, Rufo ya había demostrado algo difícil. No necesitaba competir con su versión joven. Podía cargar con otra energía. Su rostro maduro no disminuía el efecto dramático, lo aumentaba.
La experiencia acumulada volvía más creíble el dolor. Las pausas tenían más historia. Las lágrimas parecían venir de un lugar más profundo, no porque fueran privadas, sino porque la actriz había aprendido a construir memoria dentro de la ficción. Lo que todos sospechábamos entonces empieza a tomar forma. Victoria Rufo entendía perfectamente el peso de su etiqueta. Sabía que el público la esperaba en el territorio de la emoción intensa, pero en vez de escapar de esa expectativa, la usó a su favor. No negó el llanto, lo administró. No rechazó el melodrama, lo habitó con autoridad. No pidió ser vista como otra cosa a cualquier precio, obligó a que esa misma categoría fuera tomada en serio. La verdadera confesión no necesitó una frase espectacular, estaba en su manera de seguir actuando. Estaba en cada regreso, en cada personaje que parecía dialogar con los anteriores, en cada escena donde el público volvía a comprobar que la emoción no era casualidad. La sospecha era simple. Victoria Rufo sabía mucho más de lo que dejaba ver, y esa inteligencia, discreta pero persistente, fue una de las claves de su permanencia. La fama televisiva tiene una particularidad incómoda. Convierte el rostro en propiedad emocional del público. Quien protagoniza una telenovela durante meses no aparece solo como artista, entra en la rutina de millones de personas. Su gesto se vuelve familiar. Su voz acompaña comidas, tardes, conversaciones y recuerdos. Con el tiempo, esa cercanía crea una ilusión. La audiencia cree tener derecho a saber más. Victoria Rufo vivió esa exposición durante décadas. Su carrera, sus relaciones, su maternidad, sus matrimonios y sus vínculos familiares fueron observados por medios de entretenimiento con insistencia. Como ocurre con muchas figuras populares, su vida pública no quedó separada por completo de sus personajes. La mujer que en pantalla sufría por amor o defendía a sus hijos era interrogada fuera de pantalla con una curiosidad semejante. El melodrama saltaba del foro a la prensa. Aquí aparece otro rasgo central de su figura: el control. Rufo no construyó su presencia pública desde el escándalo permanente. Tampoco se volvió una celebridad ausente. Su estrategia fue más sobria: aparecer cuando era necesario, responder dentro de ciertos límites, permitir cercanía sin entregar por completo la intimidad. Esa forma de moverse no siempre genera titulares explosivos, pero preserva algo valioso: la autoridad sobre el propio relato. En una industria donde muchas veces se premia la sobreexposición, esa reserva puede interpretarse como frialdad, pero también puede leerse como inteligencia. La actriz que entrega demasiado de su vida privada corre el riesgo de que sus personajes pierdan autonomía. El público deja de mirar la escena y empieza a buscar señales personales. Cada lágrima ficticia se interpreta como eco de una herida real. Cada frase del guión se convierte en material de especulación. Mantener distancia, entonces, no es necesariamente ocultar, puede ser proteger el trabajo. Victoria Rufo pareció comprender ese equilibrio. Su imagen pública nunca dependió únicamente de una novedad íntima. Dependió, sobre todo, de su relación con la pantalla. Eso no significa que su vida personal no haya generado interés. Por supuesto que lo generó. Pero su permanencia no se explica por titulares pasajeros. Se explica por una marca artística que sobrevivió a los ciclos de conversación mediática. El público, sin embargo, tiende a pedir confesiones. Quiere que las estrellas expliquen lo que callaron, que aclaren lo que se rumoreó, que confirmen aquello que durante años se comentó en voz baja. En ese sentido, el título finalmente admitió lo que todos sospechábamos, funciona porque toca una ansiedad colectiva, la idea de que toda figura pública guarda una verdad pendiente, pero en el caso de Rufo, reducir esa verdad a un supuesto secreto personal sería empobrecer el análisis. Lo que su trayectoria parece admitir es algo más amplio. La fama no se sobrevive solo con talento. Se sobrevive con límites, se sobrevive sabiendo cuándo hablar y cuándo no. Se sobrevive eligiendo qué parte de la vida se convierte en espectáculo y cuál permanece fuera del encuadre. Rufo, durante años, mantuvo esa frontera con mayor firmeza que muchas figuras de su generación. Esa reserva no impidió que su imagen fuera cercana. Al contrario, quizá la fortaleció. La audiencia podía verla como parte de su memoria televisiva, sin sentir que la actriz se diluía por completo en el ruido mediático. Sus personajes seguían siendo el centro. Su oficio seguía hablando más fuerte que cualquier episodio externo. Y esa decisión, vista con perspectiva, revela una forma de poder poco estridente. También hay que considerar el contexto de una actriz que envejece en televisión. La pantalla ha sido históricamente más dura con las mujeres que con los hombres. A ellos suele permitírseles madurar, endurecerse,
convertirse en patriarcas, villanos o figuras de autoridad. A ellas muchas veces se les exige conservar juventud, belleza y disponibilidad emocional. Rufo atravesó esa presión sin renunciar a su lugar. Pasó de protagonista romántica a figura materna, de víctima joven a mujer con historia, de rostro idealizado a presencia dramática madura. Ese tránsito pudo haberla borrado, no ocurrió. Su imagen se transformó sin perder reconocimiento, y ahí se confirma otra sospecha. Victoria Rufo no era solo una actriz querida por nostalgia. Era una intérprete capaz de acompañar los cambios de edad sin romper el vínculo con su audiencia. El público que la vio joven pudo seguir viéndola después en otros papeles. Nuevas generaciones la descubrieron a través de reposiciones, plataformas, memes, entrevistas y nuevas producciones. Su figura pasó de la televisión lineal a la conversación digital. Esa migración no fue sencilla para muchos artistas formados en otra época. Las redes sociales cambian la relación con la fama. Todo se comenta más rápido. Los gestos se recortan, las escenas se convierten en fragmentos, los personajes se vuelven material de humor, homenaje o crítica. Rufo, sin embargo, conservó una presencia reconocible incluso en ese nuevo ecosistema. Su imagen de reina del melodrama encontró otra vida en la cultura digital. No se trata de decir que todo fue calculado desde el inicio. Ninguna carrera larga se controla por completo. Hay azar, productores, audiencias, cambios de industria, decisiones ajenas, oportunidades inesperadas y momentos difíciles, pero la continuidad de Rufo muestra una línea coherente: cuidar el personaje público, respetar el género que la hizo famosa, administrar la exposición y sostener una relación emocional con el público, sin convertir cada aspecto de su vida en mercancía. Por eso, la confesión que el título promete puede leerse de manera más honesta así. Victoria Rufo terminó demostrando que su mayor fortaleza era el control. Control emocional ante la cámara. Control de su imagen frente a la prensa. Control del ritmo con que su carrera pasó de una etapa a otra. Control, incluso, de una etiqueta que pudo haberla reducido y que ella convirtió en una forma de autoridad. En un mundo de celebridades que a menudo gritan para seguir presentes, su permanencia tuvo algo de silencio estratégico. Y ese silencio, paradójicamente, dijo mucho. Cuando una actriz permanece más de 4 décadas en la memoria popular, su carrera deja de pertenecer solo a la televisión. Se vuelve parte de la cultura sentimental de un país y, en el caso de las telenovelas mexicanas, de un continente entero. Victoria Rufo no solo interpretó personajes, acompañó épocas. Sus historias viajaron por pantallas nacionales e internacionales, fueron dobladas, repetidas, comentadas y recordadas por públicos que quizá nunca pisaron México, pero que entendieron de inmediato el lenguaje del melodrama. Ese es uno de los grandes poderes de la telenovela. Convierte emociones locales en códigos universales. La madre que busca justicia, la mujer acusada injustamente, la protagonista abandonada, la familia quebrada por secretos, el amor que debe esperar hasta el último capítulo. Son estructuras conocidas, sí, pero su eficacia depende de quién las encarne. En manos débiles, el melodrama parece exagerado. En manos precisas puede volverse profundamente persuasivo. Victoria Rufo pertenece a esa segunda categoría. Su actuación se apoyó en una convicción que el público percibía incluso cuando el argumento rozaba lo improbable. Ella hacía que el dolor pareciera importante. No necesariamente realista en sentido cotidiano, sino emocionalmente válido dentro del universo de la historia. Esa diferencia es clave. La telenovela no siempre busca imitar la vida tal como ocurre. Busca intensificarla para que el espectador reconozca sus propias emociones en una forma más grande. El legado de Rufo también debe analizarse desde la dignificación del melodrama. Durante años, la telenovela fue mirada por ciertos sectores culturales con desdén. Se la consideró repetitiva, excesiva, menor. Sin embargo, millones de personas aprendieron a hablar de amor, traición, maternidad, justicia y pérdida a través de esas historias. El género construyó imaginarios, creó estrellas, exportó una estética y sostuvo industrias enteras. En ese mapa, Rufo ocupa un lugar central. Su figura demuestra que la popularidad no siempre está peleada con el oficio. Ser masiva no significa ser simple. Conmover a millones durante décadas exige una precisión que a veces la crítica formal subestima. Hay que dominar el ritmo de escenas largas, sostener emociones durante meses de grabación, dar continuidad a personajes que atraviesan decenas o cientos de capítulos y mantener credibilidad aunque el guión empuje hacia giros extremos. Ese trabajo rara vez se ve desde fuera, pero sostiene la estructura completa. La sospecha que el público tenía desde hace años
y que el título convierte en revelación, puede formularse con claridad. Victoria Rufo sabía exactamente qué lugar ocupaba. Sabía que representaba una tradición. Sabía que su rostro activaba una memoria colectiva. Sabía que sus lágrimas no eran solo lágrimas, sino un símbolo de un tipo de televisión que marcó a generaciones. Y al asumir ese lugar, sin necesidad de romperlo ni negarlo, terminó admitiendo algo fundamental. Su fuerza venía de haber aceptado su propio territorio artístico. Esa aceptación no debe confundirse con comodidad. Permanecer en un territorio exige renovarlo desde dentro. Rufo no necesitó convertirse en otra persona para probar valor. Su desafío fue mantener vivo un lenguaje que muchos daban por agotado, y lo hizo adaptando su presencia a nuevas edades, nuevos formatos, nuevos públicos y nuevas formas de consumo. La actriz de la televisión abierta terminó sobreviviendo en una época de plataformas, redes y fragmentos virales. También es importante observar cómo su imagen dialoga con otras figuras femeninas del melodrama latinoamericano. Cada generación ha tenido rostros asociados al sufrimiento, al amor imposible o a la fortaleza familiar. Pero Rufo consolidó una identidad especialmente ligada a la maternidad dramática y a la justicia emocional. Sus personajes suelen cargar heridas, pero rara vez pierden por completo la dignidad. Esa combinación explica por qué el público no solo la recuerda, la defiende. En la cultura popular, defender a una actriz significa algo más que admirarla. Significa sentir que su imagen pertenece a una historia compartida. Quien creció viendo sus telenovelas no recuerda solo el argumento. Recuerda una casa, una hora, una voz familiar en la sala, una conversación interrumpida por una escena fuerte. Victoria Rufo aparece entonces como parte de una memoria doméstica. No es únicamente una celebridad, es un punto de referencia emocional. Ese tipo de legado no se fabrica con una campaña, se acumula lentamente, capítulo a capítulo, repetición tras repetición, escena tras escena. Y cuando pasan los años, la figura pública queda rodeada de una mezcla de respeto, nostalgia y curiosidad. El público quiere saber qué hay detrás de esa mujer que tantas veces pareció sufrir frente a la cámara. Quiere descubrir si la actriz también guarda una herida semejante. Quiere convertir el melodrama en biografía, pero una mirada responsable debe resistir esa tentación. La grandeza de Victoria Rufo no necesita apoyarse en una supuesta revelación íntima. Su historia profesional ya contiene suficiente tensión. Una actriz que entra joven a una industria exigente, se convierte en protagonista, sobrevive al cambio de edades, enfrenta etiquetas, sostiene el vínculo con el público y mantiene vigencia en un entorno que cambia sin pedir permiso. Esa trayectoria, observada con seriedad, es más reveladora que cualquier rumor. Lo que finalmente admitió, o, mejor dicho, lo que su carrera terminó admitiendo por ella, es que el melodrama no fue una prisión, sino un lenguaje. Que las lágrimas no fueron una debilidad, sino una técnica. Que la permanencia no fue suerte, sino construcción. Y que detrás de la imagen de mujer sufriente, existía una profesional capaz de convertir el dolor ficticio en una forma de memoria colectiva. A los 55, a los 60 o en cualquier etapa de madurez, esa verdad se vuelve más visible. Victoria Rufo no solo interpretó mujeres que resistían, ella misma resistió como figura pública. Resistió el desgaste de las etiquetas, el paso del tiempo, la presión de la exposición y el cambio de una industria que ya no se parece a la que la vio nacer. Y quizá por eso su nombre sigue provocando conversación. Porque el público no solo recuerda lo que hizo, recuerda lo que sintió al verla. La frase, finalmente admitió lo que todos sospechábamos, promete un golpe. Pero en la historia de Victoria Rufo, el golpe no está en una confesión escandalosa. Está en una evidencia que se volvió imposible de negar. Su carrera fue construida con una mezcla de talento emocional, disciplina profesional y control de imagen. Durante años, el público creyó que la conocía por sus lágrimas. Con el tiempo, entendió que esas lágrimas eran apenas la superficie de un oficio más complejo. Rufo se convirtió en símbolo de una televisión que muchas veces fue criticada, pero que también marcó profundamente la sensibilidad popular. Sus personajes lloraron, sí, pero no solo para sufrir. Lloraron para reclamar justicia, para defender vínculos, para mostrar que una herida podía transformarse en fuerza narrativa. Esa es la razón por la que su figura sigue viva en la conversación cultural. No porque el melodrama sea perfecto, sino porque, en sus mejores momentos, logró decir algo que millones de personas entendieron. Victoria Rufo no necesitó negar su etiqueta para sobrevivir. La tomó, la sostuvo y la convirtió en parte de su legado. Esa quizás sea la admisión más poderosa.
Aceptar que una actriz puede ser recordada por llorar y, al mismo tiempo, ser respetada por la inteligencia con que hizo de ese llanto una marca artística. Ahora queda una pregunta abierta para los lectores. ¿Creen que Victoria Rufo seguirá siendo recordada principalmente como la reina de las lágrimas? ¿O el tiempo permitirá verla como una de las grandes estrategas emocionales del melodrama latinoamericano?